Tiki, tiki, tiki. En breves estaremos dando ya comienzo. Aguardamos un minuto para que ingresen los últimos que se están admitiendo. Aguarde, por favor. Gracias. Bueno, Alan, damos comienzo, ¿no es cierto? Damos comienzo. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a este encuentro de conversatorio. Me presento, mi nombre es Lucas Orlando, junto con Alan Gobato, somos los que estamos coordinando la Red Federal de Derecho en Salud. Somos una entidad de la cual tenemos apenas 5 años de vida y nos reúne y nos apasiona justamente la abogacía especializada en ámbitos de salud, sanitarios y demás afines. Estamos casi distribuidos en todo el país, presentes en más de 15 provincias, de las cuales tenemos distintos roles. Hay muchos que son abogados independientes, otros que son funcionarios, otros que prestan servicios en obras sociales, en prepagas, en el Poder Judicial, en ámbitos gubernamentales o ámbitos también, ya sea a nivel nacional o provincial, con siempre en la materia de la especialidad en Derecho de Salud o Derecho Sanitario, ¿sí? Y la Red Federal justamente integra pura y exclusivamente abogados, así que es digamos, un honor tener hoy presente en esta reunión, y esto nos ha gratificado muchísimo la presencia de muchos profesionales de la salud que se interiorizan sobre la materia, y bueno, la verdad que a nosotros nos pone muy, pero muy feliz. Yo voy a estar después enviando algunos mensajes por el chat para no ocupar, y quiero ya darle la palabra a Alan Gobato para que les dé la bienvenida ya directamente a lo que ustedes hoy quisieron y se anotaron para venir a escuchar. Alan Gobato, adelante por favor. Bueno, muchas gracias, Lucas. Gracias a los expositores. Tenemos a la doctora Teresa Estrella y al doctor Nacho Maglio, que hoy nos van a acompañar, ambos con la doctora Estrella con el tema de farmacovigilancia, y Ignacio Maglio con la responsabilidad de los investigadores en el marco de la legislación argentina. Bueno, le doy la palabra en primer lugar a la doctora Estrella por una cuestión de caballerosidad. Y bueno, la doctora Estrella la quiero presentar, es médica, especialista en epidemiología, directora provincial de patologías prevalentes y epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia de Chubut, también del programa provincial de VIH, SIDA y enfermedades de transmisión sexual, y responsable del programa provincial de lucha contra la tuberculosis, siempre en provincia de Chubut. Y de destacar que es también miembro del núcleo de la Comisión Nacional de Inmunizaciones para el Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, doctora, le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la presentación. Voy a intentar compartir pantalla. Ustedes me van a decir, por favor, si esto van a estar viendo lo que comparto. Ya le habilité, doctora.
Muchas gracias. Me dicen, a ver si ustedes están viendo pantalla completa. Sí, se ve perfecto. Lo puede ampliar. Bueno, si gusta. bueno, muy bien, igual que yo. Bueno, tal cual se mencionara hace unos minutos, yo vengo de la rama de la medicina, de hecho soy médica clínica, infectóloga, epidemióloga, y desde hace un poco más de un año trabajo, digamos, ad honor en la CONAINA, en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, como asesora desde hace 2 meses del equipo de conducción del Ministerio de Salud de la provincia de Chubut, y antes en la Dirección de Epidemiología, de manera que en ese sentido he transitado, digamos, como el camino de lo que ha sido la pandemia, y la farmacovigilancia la vamos a orientar un poco hacia eso en el final de la charla. En los próximos 30 minutos vamos a intentar compartir un recorrido histórico relacionado a la farmacovigilancia, entendiendo además lo que son algunos conceptos importantes que tal vez es necesario aclarar, antecedentes relacionados a vacunas, un poquito relacionado a pandemia, como para introducirnos en la organización programática de lo que fue el plan de vacunación, y la vigilancia de las vacunas en sí misma, que es lo que nos interesa, entiendo, de acuerdo a la convocatoria que me hicieran para el día de hoy. Y un poco, digamos, comenzar mencionando qué es la farmacovigilancia, o qué entendemos por farmacovigilancia, que básicamente se trata de una herramienta que resulta indispensable para lo que es el control y la fiscalización de lo que son las especialidades medicinales. Una herramienta que permite identificar de manera temprana la ocurrencia de efectos adversos o efectos inesperados relacionados a medicamentos o a otros insumos biológicos, y aquí es donde incluimos las vacunas, en la etapa de lo que se denomina uso extendido de los mismos, así como también la posibilidad de identificación de fallas en la respuesta terapéutica, ya sea por deficiencias de calidad o por otras razones. Farmacovigilancia resulta un sistema de mucha utilidad que también permite la implementación de alertas sanitarias y de medidas administrativas prontas, oportunas, relacionadas a la regulación y al control de los medicamentos. Otro concepto que uno puede leer por ahí o escuchar por ahí es que se trata de una ciencia y de las actividades relacionadas a esta ciencia, referidas a la detección, a la evaluación, a la comprensión, a la prevención de los efectos relacionados de medicamentos o de otros insumos biológicos, o a cualquier otro problema relacionado a estos. Y en ese sentido es importante entender cuál es, digamos, el alcance, qué es lo que abarca, y son errores en la medicación, desde la fabricación hasta el uso del medicamento, la identificación de medicamentos falsificados, de medicamentos o insumos de menor calidad a la propuesta en la presentación a las autoridades regulatorias, la falta de eficacia de los medicamentos, el mal uso o abuso de algunos medicamentos y la interacción que puede haber entre ellos. Y un poco entender cómo empieza esta historia o cómo se llega a lo que hoy conocemos como farmacovigilancia. Y esto significa o implica trasladarnos a muchos años atrás y conocer los inicios de lo que significa la vigilancia referida a los fármacos, y que data del año 1848, en algo que resulta como anecdótico, pero que verdaderamente terminan siendo hitos en lo que es la historia y el desarrollo de la farmacovigilancia, y que tiene que ver con algo sucedido en Inglaterra en 1948, cuando una mujer sometida a anestesia general con cloroformo sufre un episodio de fibrilación ventricular y fallece durante la anestesia por una cirugía a la que es sometida. Y a raíz de esto, Lancet, que hoy por hoy conocemos Lancet como una revista científica de gran prestigio, así creo que ha, digamos, terminado de consolidarse a lo largo de esta pandemia, con las publicaciones que hemos leído
a través de su página web fundamentalmente, brinda un comunicado en esa época invitando a los profesionales de la región a reportar las muertes relacionadas con anestésicos, entendiendo que algo podían identificar. Y de hecho, años más tarde, se conocen un centenar de muertes que están asociadas al uso de cloroformo, y es así como se comienza a conocer o nace el primer sistema rudimentario entonces de reportes de posibles reacciones adversas asociadas que se sostiene a lo largo del siglo XIX. Otro hito importante, Estados Unidos, década entre el 30 y el 40, con la introducción terapéutica de las sulfonamidas y la penicilina, antibióticos básicamente, donde se conoce un hecho de gran gravedad, de gran relevancia, que es un centenar de muertes por una insuficiencia renal, por un cuadro grave, relacionado al uso de la sulfonamida con dietilenglicol. Y lo más importante aquí no es el antibiótico, la sulfa utilizada, sino el excipiente, el dietilenglicol, que era el que acompañaba a ese principio activo o a esa droga tan importante. Y otro hito no menor, y digamos de gran relevancia, y mucho más cerca de nuestra época, es lo que se conoció como la tragedia de la talidomida, una medicación ampliamente usada en mujeres en edad fértil que se asoció con la presentación de malformaciones congénitas en la década del 60, y que claramente fue como el hecho, digamos, más importante para la implementación de un sistema de vigilancia, fundamentalmente que nace en el Reino Unido, que se conoce como el sistema de la tarjeta amarilla, y que claramente tiene vigencia y ha ido perfeccionándose a partir de estos eventos históricos, lo que tiene que ver con la farmacovigilancia, para en 1968 tomar la relevancia tal que la Organización Mundial de la Salud crea el Centro Internacional de Monitoreo de Seguridad de Medicamentos, que hoy tiene su sede en Suecia, en Uppsala, y que centraliza la información sobre la seguridad de los medicamentos, digamos, nucleando y asociando a todos los países que forman parte de esta organización. ¿Y qué es lo que sucede en Argentina? 1968, la creación del Centro de Uppsala. 4 años antes, en Argentina, por la ley 16.463, se crea lo que se conoce como Instituto Nacional de Farmacología y Bromatología, actualmente el Instituto Nacional del Medicamento, o INAME, es la sigla. Unos años más tarde, en Argentina se formulan los primeros programas de pesquisa espontánea de efectos adversos, en trabajo conjunto con lo que hoy conocemos y reconocemos a nivel nacional como el Centro Nacional de Intoxicaciones del Hospital de Niños y el Instituto de Farmacología y Bromatología. Más tarde se crea la Comisión de Vigilancia Farmacológica. En la década del 80 se describe el documento con el mecanismo general de funcionamiento y algunas decisiones ya regulatorias, para finalmente, en 1993, a través de la resolución 706 del Ministerio de Salud y Acción Social de ese momento, la creación del Sistema Nacional de Farmacovigilancia en el marco de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que es lo que hoy conocemos como la ANMAT. Institución que dentro de su organización y de su estructura cuenta con lo que se conoce como Departamento de Farmacovigilancia, donde se lleva adelante el Sistema Nacional de Farmacovigilancia y Comunicación de Eventos Adversos relacionados a medicamentos, y también incluidas la vigilancia de los eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización, que hoy conocemos como SAVI, y que está relacionado a la vigilancia de la seguridad de las vacunas. ¿Quiénes son los que están involucrados? ¿Quiénes son las personas o los efectores o los agentes que tienen que notificar? Variado. Básicamente el universo es bien amplio, y empieza por enumerar a los efectores periféricos, donde están incluidas las instituciones asistenciales, de investigación,
hospitales, sanatorios, instituciones digamos, que nuclean a investigadores, industria farmacéutica, centros de producción, profesionales independientes, pacientes y familiares de pacientes. Esto no tiene que ver estrictamente con profesionales o con agentes relacionados a un sistema, y la industria farmacéutica, por supuesto, tiene que estar involucrada, porque estamos hablando de la notificación de efectos asociados a productos que los involucran. ¿Y qué sucede con las vacunas en este sentido y con la vigilancia de la seguridad de las vacunas? Empezar, y cómo las involucramos y cómo las insertamos en todo esto. Algo mencionamos ya, las vacunas son insumos biológicos, y empezar a ya conocer algunos conceptos importantes, que tal vez es el espacio para poder repasar juntos. Definir qué es una vacuna. Una vacuna es una preparación producida con toxoides, con bacterias, con virus que pueden ser atenuados, vivos atenuados, muertos, realizados por ingeniería genética u otra tecnología, y que se administra a una persona para provocar una respuesta inmunitaria activa y duradera contra una enfermedad que en teoría ese individuo aún no estuvo expuesto, ¿sí? Estimulando de esa manera la producción de defensas. Y en ese sentido es importante hacer la diferenciación de dos conceptos que son bien... uno es la inmunización y otro es la vacunación. ¿Es lo mismo? A veces no. ¿Y por qué no? Porque la inmunización es el proceso de protegerse contra una enfermedad, mientras que la vacunación es el acto de recibir una vacuna para protegerse contra esa enfermedad. De manera que en una aclaración simple, estar vacunado no es lo mismo que estar inmunizado. A veces sí, a veces no. Una vacuna a veces no completa el esquema de inmunización, mientras que en otras situaciones y en otras circunstancias una sola vacuna es suficiente para estar inmunizado. Dicho esto, es importante porque además involucramos otro concepto que ha estado como muy de moda en estos últimos tiempos, que tiene que ver con la inmunidad colectiva, comunitaria o de rebaño. Y entonces ahí aclaramos además que las vacunas no solo protegen al individuo, sino que también protegen a las personas que rodean a ese individuo a través de una inmunidad colectiva o comunitaria. Un individuo que por diferentes razones no puede acceder a la vacunación, claramente no está inmunizado, pero sí puede estar protegido porque las personas de alrededor están vacunadas e inmunizadas. Entonces, si la inmunización es el proceso por el que una persona se hace inmune o resistente a una enfermedad infecciosa, generalmente lo es porque se ha administrado una vacuna. En otras ocasiones es porque ha cursado la enfermedad. Pero siempre, en valoración de una y otra, es de menor riesgo ser vacunado que someterse a la exposición de un agente, enfermar y tener el riesgo de las complicaciones que tienen o que acarrea esa enfermedad. Por otra parte, las vacunas estimulan el propio sistema inmunitario del cuerpo para proteger a la persona contra infecciones o enfermedades posteriores. Por lo tanto, el alto beneficio de la inmunización es que previene enfermedades, previene discapacidades y muertes relacionadas a una enfermedad que es prevenible absolutamente por la vacunación. Y los ejemplos que pueden ser, digamos, diversos, y en este caso ustedes los tienen detallados ahí, pero nos interesan, por ejemplo, el cáncer cervical por la vacuna de HPV, la vacuna de hepatitis B, sarampión, parotiditis, rubiola, poliomielitis, una enfermedad que ya tenemos eliminada en la región. Y en la historia de las vacunas, contarles que verdaderamente desde el inicio, desde el descubrimiento de la primera vacuna, que por otra parte fue la que permitió la erradicación de la única enfermedad, valga la redundancia, erradicada en el mundo, que es la viruela, de ahí en adelante hemos tenido
a lo largo de los años, y en este caso de los siglos, fíjense cómo van, digamos, aumentando exponencialmente el descubrimiento de las vacunas, de nuevas vacunas, en la medida en que va evolucionando la ciencia, la tecnología y la historia de la medicina en sí misma. En el siglo XX, ustedes pueden ver con ese asterisco blanco sobre fondo negro cómo el gran número en proporción de vacunas han sido descubiertas en ese siglo, en el transcurso de esos años. Sin embargo, es importante destacar cómo en el 21, a tan poco tiempo, tenemos un importante número de vacunas relacionadas a la pandemia que supera ampliamente el número de vacunas descubiertas en el siglo anterior. Un poco para ir acercándonos a lo que nos sucede en estos tiempos, es importante poder destacar que todas esas vacunas han permitido organizar a los sistemas sanitarios y organizar a las regiones y al mundo en lo que nosotros denominamos o conocemos como programas ampliados de inmunizaciones, que en la región de las Américas se crean en 1977 y que a partir de ahí ha sido verdaderamente un gran trabajo y con mucho éxito a lo largo de los 40 años que lleva de implementación. En la región de las Américas, líder verdaderamente en lo que tiene que ver con la eliminación y el control de varias de las enfermedades prevenibles por vacunación, dentro de ellas la única erradicada viruela, pero eliminada en la región, la poliomielitis, la rubiola, el sarampión, el tétanos neonatal, como, digamos, enfermedades que son verdaderamente importantes en lo que tiene que ver con el impacto en la salud pública de los pueblos. Y lo más importante es que a lo largo del tiempo se ha pasado de 6 vacunas inicialmente a un promedio, cuando uno analiza los calendarios de los países de la región, de unas 16 vacunas, lo que representa una gran protección para la población de la región, pero algo que es muy importante en Argentina, que es lo que sucede en Argentina, algo que nos pone a la vanguardia, así como con las vacunas, con muchos otros programas de salud. En este caso con las vacunas, diciendo que comienza en Argentina un calendario con... son 8 vacunas en el 2003 y que verdaderamente a lo largo del tiempo se han ido incorporando vacunas en términos del análisis de cuáles son las situaciones problemáticas jerarquizadas o priorizadas en salud pública del país, y que llegamos al 2022, hoy, sin contemplar las vacunas de COVID, con un calendario no solo complejo en el volumen, ¿sí?, 20 vacunas incluidas en el calendario nacional, sino completo porque abarca todos los ciclos de la vida, así haciendo especial énfasis en algunos grupos particularmente priorizados. De manera que ese programa de inmunizaciones a nivel nacional, que ha ido creciendo a lo largo del tiempo, que abarca vacunas para cada una de las etapas de la vida, se basa en lo que es el principio de la vacunación segura, que influye o incluye 3 puntos fundamentales. Uno es la utilización de vacunas de calidad, para lo cual el control de las prácticas de fabricación, los antecedentes, las autorizaciones y las aprobaciones que tienen que ver con las agencias regulatorias, con el trabajo de la industria farmacéutica, la regulación del Ministerio de Salud, de las agencias de salud, no solamente nacionales sino internacionales, digamos, son bien importantes. El otro punto importante son las prácticas de las inyecciones seguras, y esto tiene que ver con el trabajo articulado con los niveles operativos relacionados con las buenas prácticas de aplicación de vacunas, con la capacitación de los vacunadores, con la organización de los efectores, con la garantización o la garantía de lo que significa la cadena de frío para, digamos, resguardar y almacenar las vacunas que vamos a utilizar y aplicar luego en la población. Y todo esto se trabaja a través de los programas provinciales de inmunizaciones, los que se denominan habitualmente como PAI de las provincias del país. Y por supuesto lo que tiene que ver con la monitorización de los ESAVI, de los efectos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización, donde aquí cuadra la farmacovigilancia, que es el tema que nos convoca hoy,
y donde trabajan articuladamente distintos efectores, como son los programas provinciales, básicamente porque son los que tienen muy cerquita la información sobre la disponibilidad de aplicación de las vacunas y el efecto o el impacto que tiene en la población, la Dirección Nacional de Inmunizaciones a nivel del Ministerio de Salud de Nación, con las comisiones que la acompañan, y por supuesto la ANMAT como autoridad o entidad regulatoria. Entonces, en términos de farmacovigilancia, es importante definir qué es un ESAVI. Estamos hablando de farmacovigilancia, de seguridad de las vacunas. ESAVI es una sigla, es evento supuestamente atribuible a vacunación o inmunización, ¿sí? Y esto se refiere básicamente a los cuadros clínicos que aparecen de forma consecutiva a la administración de una vacuna y que supuestamente pueden atribuirse a la aplicación de esta en un tiempo determinado. Si bien esto puede denotar una asociación temporal, es importante destacar que no implica necesariamente una relación causa-efecto. A veces la causalidad entre el evento y la vacunación existe, y otras veces se va a determinar mediante la investigación de cada uno de los casos que se notifique o se reporte. Y se notifican todos los ESAVI, y la verdad que no, se clasifican en leves, moderados y graves, y los que nos interesan, básicamente en la vigilancia, son los que se denominan graves. Los eventos graves que implican la necesidad de hospitalización de una persona, el riesgo de vida de esa persona, una situación que genera capacidad, un desenlace fatal, a veces la notificación de un fallecido y entonces uno tiene que ir a averiguar, a investigar. La investigación de los rumores es algo muy importante, porque uno va a desmitificar y va a poner claridad en algún supuesto relacionado, y entonces ahí la investigación del caso se impone. Eventos que afectan a un grupo de personas, puede ser un clúster, un grupo determinado, todos afectados al mismo tiempo por supuestamente una vacuna. Eventos relacionados con el programa, a eso técnicamente lo llamamos errores programáticos. Esto significa, por ejemplo, un error en una aplicación durante la utilización de un diluyente, una aguja que no era la correcta, una vía de administración que no era la adecuada, una sobredosis, a veces, no sé, una aplicación simultánea de 2 dosis de vacunas cuando correspondía una, ejemplos. O eventos relacionados con vacunas nuevas o subutilizadas, y aquí es donde empezamos a entrar en el terreno de las vacunas. Todo este trabajo se lleva adelante de manera articulada con los diferentes niveles de gestión, provinciales, nacionales y a nivel nacional. Esta vigilancia de seguridad en vacunas se lleva adelante a través de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, la sigla es CONASEVA, ¿sí?, que fue creada por resolución 259 en el año 2013, o sea que esto no es algo nuevo, contemporáneo de la pandemia, sino que es previo, que tiene los objetivos principales de desarrollar un sistema de vigilancia que permita identificar los efectos, los ESAVI, ¿sí?, en el contexto de un calendario que, como vimos antes, ha ido evolucionando a los años y que cada vez complejiza la vigilancia, pero que al mismo tiempo va haciendo una vigilancia cada vez más robusta, porque va, digamos, mejorando y optimizando su capacidad de respuesta a todas estos ESAVIs o notificación de ESAVIs que mencionábamos antes. Otro objetivo es realizar un correcto análisis y clasificar ese ESAVI, esto de descartarlo, de confirmarlo, de saber si es coincidente, si puede estar relacionado, y dotar al programa de inmunizaciones, al programa nacional y por supuesto a los provinciales, de una herramienta que garantice la seguridad de las vacunas que utiliza ese programa. Y lo otro que puede suceder es que el programa de vacunación se evalúe la introducción de nuevas vacunas, como ha sucedido en estos últimos 2 años. Y entonces, en ese escenario y en esa instancia, son muchos los actores que entran en juego a la mesa de discusión para poder evaluar la incorporación de una vacuna. ¿Y eso cómo es? Básicamente el interés del Ministerio de Salud, de la autoridad máxima de salud, y la convocatoria a diferentes actores. Uno de ellos es CONAIN, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, junto con CONASEVA, junto con sociedades científicas,
junto con otras instituciones e investigadores de instituciones o independientes, son convocados a una mesa de discusión para valorar, entre otras cosas, la importancia para la salud pública, que significa la evaluación de la introducción de esa vacuna, la carga de enfermedad por la cual uno pretende incluir o introducir esa vacuna, la existencia de evidencia científica relacionada a esas vacunas que se requiere que sean seguras y eficaces, la comparación con otras intervenciones. Yo voy a introducir una vacuna, pero tengo esta otra herramienta para ver cuál de las dos es más efectiva o son complementarias. Y luego lo que tiene que ver con costo-efectividad, es decir, que el costo justifique el beneficio de grandes grupos poblacionales para poder introducir esa vacuna que pretendo. Entonces, discutido todo esto, está la decisión de incorporar una vacuna nueva, que seguramente se hará bajo una resolución ministerial, que va a ser el marco sobre el que se va a basar todo el trabajo posterior y simultáneo mientras ocurre la discusión de si se incorpora o no al calendario nacional. ¿Y esto por qué simultáneo? Porque claramente uno, para poder saber si va a implementar esto, necesita además saber que todo su territorio, que todos sus efectores y que todos sus brazos extensores en las provincias van a estar con la capacidad logística, con esto, además de la compra que habitualmente la hace el Estado Nacional, las provincias tienen que poder tener la capacidad de almacenamiento, de distribución, de cadena de frío, además de la capacidad que necesariamente exige a nivel nacional para trasladar ese insumo a cada una de las 24 jurisdicciones. Luego la evaluación de la medición del impacto. Perdón, doctora. ¿Sí? Sí, sigamos ajustando el tiempo, por favor. Bueno, perfecto, ya lo hacemos más cortito. La evaluación de la medición del impacto, la capacitación, las recomendaciones científicas y el monitoreo básicamente de los datos, que eso incluye a las comisiones que mencioné antes. Entonces, abreviando, conocemos lo que pasó en pandemia, no es necesario, mencionar nada más, pero sí me interesa que ustedes puedan ver en estas placas cómo ha evolucionado la pandemia y cómo en la última parte nosotros podemos ver, empezamos a vacunar aquí, si ustedes ven mi flechita, ¿sí? Esta fue la segunda ola del año pasado, esto fue lo que sucedió este año y lo que a mí me interesa es que ustedes vean cómo la mortalidad se modifica. Aquí en casos tenemos un pico muy elevado, la mortalidad baja, y fíjense cómo se comporta de la misma manera en los pacientes internados en terapia intensiva. Esto para decir que todo lo que sucedió a lo largo del 2020 hizo que en agosto de ese mismo año planificáramos lo que iba a ser el Plan Nacional de Vacunación, ¿sí? Para comenzar a vacunar en diciembre, en una organización escalonada, con categorización por riesgo y priorización de las poblaciones, y por supuesto con una vigilancia que acompañaba y que hoy acompaña con informes periódicos desde ANMAT y desde la CONASEBA. Entonces, fue complejo el escenario, que con la limitación de vacunas uno tenía que ver qué era lo que sucedía primero, y el Estado tuvo que salir a comprar en diferentes maneras, y adquirir y hacerse de las vacunas necesarias por diferentes formas, ¿sí? Que luego las podemos discutir y en honor al tiempo uno puede, seguir adelante con... Pero para contarles que la vigilancia en vacunas estuvo siempre presente en cualquiera de esos tres procesos administrativos de adquisición de vacuna, y que hoy por hoy seguimos trabajando en lo que tiene que ver con informes periódicos, seriados, de la vigilancia por grupos poblacionales y de la vigilancia en seguridad de las vacunas en general, en la medida en que van apareciendo. Ustedes tienen los links a disposición, la presentación está a disposición para que ustedes puedan linkear y ver, con tiempo todo el material disponible. Y en la medida en que se fueron, ampliando
la disponibilidad de vacunas y la aparición de vacunas nuevamente en cada una de las fases y cada vez, digamos, un mayor número de vacunas aprobadas ya para uso de emergencia, ustedes pueden ver que a enero de este año seguimos teniendo vacunas que están en fase 1-2, y que luego van pasando por distintas fases, pero lo que más me interesa es esto, que tenemos listados de usos de emergencia 12, es decir, aprobadas por Organización Mundial de la Salud, por la Unión Europea, pero que además hay países o regiones que han emitido autorizaciones per se, y es un número mucho mayor de vacunas, que es lo que estamos usando, digamos, en la actualidad en varias regiones del mundo. Entonces, entender de qué se trata digamos, la fase 3, claramente nosotros tenemos fases de investigación, digamos, que nos van a permitir llegar a lo que es la aprobación de la vacuna, y lo que me interesa aquí resaltar es que esa famosa fase 3, que aprendimos hace unos cuantos meses, se refiere a la progresión o al pase de fases, donde claramente se incluyen cientos a miles de personas con la participación de uno o varios países de la región, y que es la fase inmediata a lo que conocemos como fase 4, que es la investigación en el mundo real, es decir, cuando ya el fármaco está autorizado para la comercialización. Y finalmente contarles que está disponible, todo esto que yo les he contado, que va alimentando y termina, digamos, haciendo robusto el sistema de vigilancia, en lo que significa la vigilancia de las vacunas en las páginas de las organizaciones más importantes como OPS y OMS. Ustedes hoy tienen accesible, a lo largo de todo este año y medio, hemos ido, digamos, ganando en evidencia, y ustedes tienen disponibilidad de acceder vacuna por vacuna, ver la plataforma sobre la que está formada, fabricada, la autorización, la dosis, la administración, los efectos adversos que se han ido describiendo, y muchas variables relacionadas a la vacuna. Mucho más por hablar. Finalmente contarles que todo esto es muy importante, y que es muy importante también ir generando y despejando toda la información que ha ido, en algunos casos, como ensuciando la poca evidencia o la mucha evidencia que se va generando en relación a las vacunas, pero lo más importante es que esto aún no termina, que nos queda mucho por hacer, que la pandemia aún no se termina, que claramente los pilares más importantes son las medidas básicas de prevención, la responsabilidad individual y social, las vacunas como herramienta fundamental, pero como herramienta fundamental en un marco de igualdad y equidad en términos de accesibilidad, digamos, de la vacuna para todo el mundo, porque claramente demostraron en este año y medio que disminuyen la morbilidad, que disminuyen la mortalidad, que claramente tiene una relación con la disminución de los casos, y por supuesto, en ese sentido, trataremos de ver qué es lo que sucede en el próximo tiempo, si el final de la pandemia o el pase a una endemia. Solamente esto, muchas gracias por el tiempo, y quedo dispuesta a comentarios o a preguntas. Reservamos las preguntas para el final. Gracias. Ahora le damos el pase al doctor Ignacio Maglio. Bueno, muchas gracias, Alan. Ahora, si la doctora me permite, voy a compartir pantalla para poder poner mi presentación. Nacho, ¿me escuchás? Sí. Nacho, ¿me escuchás? Te tengo que presentar. Ah, perdón, Tengo Paz. el honor, sí. Qué placer, Paz, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, tengo el enorme honor de presentarlo al doctor Ignacio Maglio. Voy a hacer una síntesis de todo su currículum. En principio, bueno, él es abogado y es procurador de la Universidad de Buenos Aires, es jefe del Departamento de Riesgo Médico del Hospital Muñiz, y es coordinador del área de promoción de derechos y presidente del Comité de Bioética de la Fundación Huésped. Es coordinador del Comité de Bioética del Sanatorio Finoquieto, ha sido miembro en calidad de experto de la Comisión Asesora del Consejo Nacional de Bioética y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en el año 2012, y de la Comisión de Salud de la Honorable Cámara de Diputados en el periodo 99-2001. Bueno, fue fundador y secretario de la Sociedad Argentina de SIDA, y es asesor de la Fundación Trauma, de la Sociedad Está bien. No, bueno, pará, me voy al final,
Y al final, bueno, es el querido coordinador del capítulo argentino de la Red Argentina de Bioética UNESCO, profesor universitario a nivel nacional, a nivel internacional, y bueno, podríamos hablar mucho más, y bueno, es un gran abogado del humanismo médico. Así que, bueno, eso, ya te dejo presentado y tenés la palabra, Nacho. Bueno, Paz, querida, qué placer y por esta tan cariñosa y amorosa presentación. Quiero también agradecer a todas las amigas, los amigos de la red, donde me han también siempre albergado con mucho cariño y mucho respeto, especialmente a Alan, a Lucas, a Laura, a Leo. En fin, no quiero nombrarlos para no olvidarme de nadie, pero fundamentalmente en ellos un reconocimiento y un agradecimiento a todos. Lamentablemente me queda muy poco tiempo, pero bueno, en este poco tiempo igual no se preocupen, no voy a decir nada muy interesante, pero en este poco tiempo quisiera tirar o reflexionar algunas ideas quizás algo sueltas sobre lo que significa la responsabilidad civil de los investigadores en el marco regulatorio argentino, tal como en su momento me encomendó Alan. Pero como vemos que hay médicos, hay personal de la salud que no son colegas, simplemente recordar que cuando hablamos de responsabilidad, decimos que la responsabilidad es el dato saliente de las profesiones, ¿no? Y mucho más aún de las profesiones vinculadas a las ciencias de la vida y a las ciencias de la salud. Responsabilidad es ese dato por el cual nos obliga a responder por las consecuencias, digamos, de nuestros propios actos. Responsabilidad viene de respondere, ¿no? Lo que nos transforma, y transforma en este caso a los investigadores en sujetos morales autónomos, con un espacio de discrecionalidad también, y en donde vamos a ver ahora que la investigación biomédica es claramente, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, una de las prácticas más reguladas, ¿no? Vamos a ver que van a haber una hiperinflación normativa sobre una cantidad de normas que regulan la actividad y que regulan en particular las obligaciones y los deberes de las investigadores y los investigadores cuando hacen investigación con seres humanos. Aquí es muy importante también referir que en términos de responsabilidad, en investigación biomédica, por ejemplo, hay también que tener en cuenta esta transmutación con el tiempo de aquel modelo anclado en una responsabilidad vinculada a un modelo, podríamos decir, muy judeo-cristiano con relación a la culpa, ¿no? Donde lo que nos importaba más era castigar al que dañaba, ¿no? Y donde la sanción era quizás el eje donde pivoteaba este sistema. Actualmente, para los no abogados, hubo, digamos, un progreso, yo diría, en términos de promoción de derechos y de progresividad, porque actualmente el derecho del daño ya no es tan importante, digamos, el dañador, sino la figura de la víctima, y la intención justamente es reparar todo daño injusto, más allá de que haya existido culpa o no. Vamos a ver que investigación clínica es muy probable, no tenemos casos, pero que los factores de la atribución sean de naturaleza objetiva, donde la culpa o el despliegue de esa actividad del investigador no importe tanto como el resultado dañoso. Y vamos a ver también cómo en la investigación, un tema clave a mi juicio también es la prevención de daños. Y vamos a ver de qué forma el Código Civil del año 2015, en la última reforma, viene acompañando esta idea de la prevención. Como les decía antes, miren ustedes, solamente en la ley local, yo voy a hablar del Código Civil y de algunas normas generales. Ustedes saben que hay muchas provincias y muchas que mantienen, digamos, esa autonomía para regular situaciones de salud, entre ellas la investigación clínica. Pero solamente, fíjense ustedes, en la Ciudad de Buenos Aires, a través de la ley 3301, la cantidad de referencias que hay a recomendaciones éticas. Ahí vi en el chat que alguien estaba preguntando sobre la declaración de Helsinki. La inmensa cantidad de recomendaciones de contenido ético, entre ellos también lo que los abogados llaman el soft law, es decir, declaraciones e instrumentos internacionales que no conforman el derecho positivo, el derecho internacional de derechos humanos, que son recomendaciones, pero que tienen un peso incuestionable e ineludible, especialmente a partir de fallos de la Corte, ya de larga data, donde se evacuaban situaciones de responsabilidad médica, de mala praxis tradicional, en donde la propia Corte intentó poner, digamos, un horizonte de cristalización en el sentido de que estas normas éticas, deontológicas y las recomendaciones éticas internacionales tienen absoluta relevancia a la hora de juzgar situaciones que tienen que ver con responsabilidad en salud. Yo siempre digo, a veces cuando hay alguna charla pregunto al auditorio, ¿no? Cuando hablamos de investigación, pregunto cuál de ustedes piensan que es el invento o el descubrimiento, aceptando estas dos diferencias, ¿no?, conceptuales, cuál fue el invento o el descubrimiento que más favoreció
al bienestar de la humanidad durante el siglo XX. Y siempre surge lo mismo, ¿no? Las vacunas, la penicilina. Una vez se levantó alguien muy contento de atrás y dijo el Viagra, el sildenafil, ¿no? Porque provocó mucha alegría y bienestar a la comunidad mundial. Pero yo creo, y siguiendo las enseñanzas de nuestro maestro Nino, que el invento que más favoreció, aún con las asignaturas pendientes, claramente fueron los derechos humanos. Los derechos humanos como invento, y aquí viene algo que creo que es crucial y que debemos siempre recordarlo, y más en estos tiempos lamentables, de pandemia y de guerra, en que la historia de la ética de la investigación es la misma historia del invento de los derechos humanos. Fíjense ustedes que el antecedente inmediato de la Declaración Universal en el 48 es justamente el Decálogo de Nuremberg. Y el Decálogo de Nuremberg fue la respuesta en esos 10 principios a las atrocidades que cometieron los investigadores nazis. Y todo esto claramente se reproduce y se internaliza en el bloque de constitucionalidad argentino a través de la incorporación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde el artículo 7 claramente dice que nadie puede ser sometido a experimentación médica o científica sin un consentimiento previo. Esto lo digo porque es una norma que muchas veces no se tiene en cuenta en las regulaciones vinculadas a la investigación clínica, y porque digamos, si alguien mañana se despierta, no sé, enajenado y saca el requerimiento del consentimiento informado, por ejemplo, en la disposición 6677 o en la resolución 1480 del Ministerio de Salud, y saca la exigencia del consentimiento, vamos a decir claramente que eso va a ser claramente inconstitucional, porque la previsión del consentimiento en investigación está justamente en nuestra Constitución Nacional. Dicho esto, recordar también, y esto creo que es una obligación liminar para los investigadores y las investigadoras, y esta fue la gran ruptura de Nuremberg, y que dio lugar justamente al invento de los derechos humanos, este principio de primacía del ser humano. Esto lo van a ver ustedes en casi todas las recomendaciones internacionales y nacionales, donde se expresa que el interés y el bienestar del ser humano deben prevalecer sobre el interés siempre exclusivo de la sociedad o de la ciencia. Dicho esto, uno puede sintetizar las obligaciones del investigador y lo que genera responsabilidad de investigación clínica, que es dónde no se puede investigar. Porque la investigación misma, de alguna forma, pone, yo diría, en jaque o en crisis el concepto mismo de dignidad de la persona. Porque nosotros sabemos que dignidad es un concepto esencial, aunque algunos no lo crean así, y la dignidad justamente nos obliga a considerar a cada persona como un fin en sí misma y nunca como un medio. Sin embargo, esta es la gran paradoja de la moral en investigación clínica. En la investigación clínica estamos sometiendo de alguna forma a las personas para obtener conocimiento generalizable. ¿Cómo hacemos un poco entonces para justificar jurídica y éticamente la investigación clínica? Bueno, en primer lugar, claramente no debe investigarse si existe un método alternativo al experimento en seres humanos de eficacia comparable. Esto también muchas veces se pone en crisis, especialmente cuando algunos investigadores llevan adelante aquellos estudios que se denominan de no inferioridad, es decir, donde hay una especialidad medicinal o un producto o device de eficacia y seguridad comprobada, y sin embargo se realizan estos estudios. ¿Cuál sería la forma, digamos, de poder justificar desde la ética y desde la ley? Bueno, que esos estudios tengan un objetivo que tenga que ver con favorecer la accesibilidad. Entonces, en esos casos, y solamente en esos casos, uno podría decir que un investigador puede, digamos, aceptar un estudio clínico de no inferioridad cuando uno de sus objetivos primarios o un endpoint sea justamente favorecer la accesibilidad. Como vamos a ver enseguida, y como ya bien dijo la doctora, los medicamentos o cualquier proceso que esté bajo evaluación biomédica tienen que tener 4 requerimientos básicos. Tienen que ser seguros, tienen que ser eficaces, tienen que ser de calidad y tienen que ser accesibles. ¿De qué nos sirve tener las mejores vacunas o los mejores medicamentos si no son accesibles? Claramente no se puede investigar si los riesgos son desproporcionados con respecto a los beneficios. Esto también es muy importante, sin autorización de la autoridad competente y sin una evaluación permanente, un monitoreo, auditorías, en este caso de la Administración Nacional, de la ANMAT, y los últimos 2 requerimientos que son requerimientos éticos que le dan sentido jurídico también, que es la posibilidad de tener una aprobación de un comité de ética independiente. Vamos a ver que el propio Código Civil establece este requerimiento, y esto también es de alcance nacional, a través de comités acreditados. Y el último requerimiento, como ustedes imaginarán, es una derivación inmediata
de aquel decálogo de Nuremberg sin ese consentimiento libre, explícito, escrito y irrevocable. Yo creo que acá también es muy importante, en investigación clínica, más que en cualquier otro ámbito, hablar de consentimiento libre y esclarecido, ¿no? Porque hasta ahora uno siempre tenía la influencia anglosajona de que con el consentimiento informado y dar información era suficiente, promoviendo, digamos, un ejercicio, hasta diría, abusivo de la autonomía, cuando en realidad, esto lo retoma, por ejemplo, la ley 3301, lo importante es que las personas puedan comprender, más allá de la información. Si uno ve un consentimiento informado de investigación clínica que tiene 14, 15, 20 carillas, es prácticamente imposible que una persona en un contexto de investigación, un paciente, un enfermo, pueda comprender esa información. Así que nosotros llamamos a esos sistemas de procesos de información pacientes que sufren infoxicación, ¿no? Que no les permite poder comprender los alcances de ese estudio. Y aquí sí es muy importante recordar que una de las obligaciones primarias del investigador principal o del grupo o del delegado es asegurar que cada uno de esos sujetos de investigación comprendió la información y que el consentimiento no es un acto, sino que es un proceso. Un poco para ir definiendo también estas cuestiones en términos de obligación, claramente el primer, digamos, imperativo, la primera obligación, que es evidentemente un imperativo moral, un imperativo ético, es no hacer daño. Eso es lo primero que tiene que hacer. Luego, el investigador o la investigadora despliega lo que se conoce habitualmente como una obligación de medios, consistente en el despliegue de una actividad, digamos, diligente y prudente de acuerdo a estas normas que vimos de todo lo que tiene que ver con la lex artis vinculada al ensayo clínico. Pero también, esto es importante decirlo, hay obligaciones accesorias en la investigación clínica que tienen que ver con garantizar un resultado, como por ejemplo justamente la obligación de seguridad, la obligación de informar y la obligación de proteger la confidencialidad. ¿Por qué es importante la distinción, para aquellos que no son colegas, entre obligaciones de medio y resultados? Porque las obligaciones de resultados podemos decir que hay una suerte de responsabilidad agravada, porque al no haber un compromiso en cuanto al despliegue de una actividad, y el compromiso es a un resultado, si ese resultado no se produce, hay prácticamente responsabilidad inmediata, automática. Es lo que se denomina como responsabilidad objetiva, donde la única posibilidad de defensa está limitada a lo que se conoce como caso fortuito, fuerza mayor, que es aquel evento que no se pudo prever o que previsto no se pudo evitar. Y el nuevo Código Civil también, bueno, uno dice nuevo desde el 2015 ya, ¿no? Ya tiene 7 años, pero tiene esa costumbre, retoma la idea también de la responsabilidad por el riesgo creado. Yo, a pesar de que no tenemos jurisprudencia sobre daños vinculados a investigación clínica, salvo, recordarán ustedes aquel resonado caso del hospital militar, en donde un investigador principal fraguó, fue una situación de fraude, ya de ilícito penal, fraguaron información y estudios de un ensayo. Más allá de eso no tenemos evidencia, o por lo menos yo no tengo todavía jurisprudencia sobre casos, pero uno podría pensar también que la responsabilidad del investigador en la investigación clínica hay una suerte de responsabilidad agravada. Básicamente, ¿por qué? Porque se utiliza un elemento que puede causar daño, que justamente está lo que se denomina responsabilidad por el riesgo creado. Esta es una pregunta nada más, y la comparto con ustedes para ver si podríamos extrapolar esta teoría del riesgo creado en relación a la utilización del producto en estudio, que no dejaría de ser una cosa riesgosa, porque justamente está en etapa experimental. Y fíjense ustedes también que en estos casos la responsabilidad es objetiva, y también no es una eximente de responsabilidad la autorización administrativa. ¿Esto cómo lo interpreto yo en relación a un estudio clínico? Que la autorización, ustedes saben que todo estudio en la Argentina tiene que ser autorizado por la ANMAT, no sería una excusa, digamos, absolutoria en el caso en que existan daños. Esto ya se viene repitiendo desde hace muchísimos años, especialmente con el uso de medicamentos o la responsabilidad por el uso de medicamentos en todas las jornadas que se vienen haciendo de derecho civil. Inclusive, yo esto también lo pongo como una posibilidad de extrapolar. En nuestro país existió jurisprudencia en cuanto, por ejemplo, por la transmisión del VIH, por la infección del VIH a través de sangre contaminada, en donde, claro, las instituciones se defendían diciendo, miren, en aquel momento, el periodo de ventana era imposible que se pudiese cubrir porque la posibilidad de detectar anticuerpos era de semanas o de días.
Sin embargo, esa excusa tampoco fue tenida en cuenta porque se estableció que el riesgo de esa cosa tiene que ser extraño a la misma. Entonces, por eso me pregunto si esta teoría quizás podría extrapolarse a la droga en estudio. Elementos, digamos, de prevención, cómo un investigador o una investigadora pueden y deberían estar atentos. Bueno, tienen que conocer claramente y en detalle el perfil del medicamento que está en estudio. Ya la Corte, en aquel caso famoso Belenda, estableció que por el hecho de que existan un montón de especialidades medicinales, eso no le exime al médico de responsabilidad y que tiene que tener un absoluto conocimiento del medicamento que prescribe. Las propias conclusiones de la Jornada de Derecho Civil establecieron que el médico no se exime cuando el medicamento tiene una nocividad conocida o cognoscible, y este también es el caso de una investigación o de un medicamento en estudio. Por eso nosotros sugerimos siempre a los investigadores que un elemento para prevenir y para proteger su responsabilidad es conocer adecuadamente el producto en estudio. ¿Esto cómo se hace? En primer lugar, a través de las reuniones antes del inicio con los patrocinadores, conocer acabadamente el producto del estudio a través, por ejemplo, de la brochure del investigador, conocer acabadamente todos los antecedentes, como bien decía la doctora, de la investigación preclínica o de las fases iniciales, que son aquellas que permiten establecer el perfil y el tamiz de seguridad. Algunas apreciaciones en cuanto al Código Civil y cómo se me ocurre a mí que pueden ser aplicables a la responsabilidad de la investigación clínica. Bueno, en primer lugar, debemos decir que la investigación clínica exige una confianza especial en estos contratos. Para los no abogados es difícil pensar que existe un contrato, pero bueno, el contrato muchas veces no exige la forma o la firma de un contrato clásico como uno está acostumbrado a ver, o como realizarlo en una escribanía o con cualquier otra formalidad. El consentimiento informado justamente en un ensayo clínico es lo que da sustento a ese contrato. Pero fíjense ustedes que no es un contrato de cualquier característica, sino que es un contrato donde la confianza en ese médico, en esa médica que van a conducir el estudio es esencial. Y de ahí que el Código Civil también incorpora este principio que en general o en el derecho internacional se conoce como el principio de precaución. Ahí claramente el Código dice con mucho tino que mientras mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento, mayores serán las consecuencias y la exigibilidad en cuanto a las consecuencias de ese acto. En estos contratos, donde la confianza es esencial, también se va a establecer en determinadas circunstancias la condición especial de la gente. Y aquí, ¿qué digo yo? Es lo que algunos americanos llamaban inicialmente la therapeutic misconception. Es decir, en nuestro país, en la inmensa mayoría de los casos, salvo quizás vacunas puede ser una excepción, pero los estudios clínicos, el investigador es el propio médico tratante de ese paciente al que se le va a ofrecer enrolarse en ese estudio clínico. Entonces a veces es muy difícil que un sujeto, un paciente, tenga circunstancias de autonomía y de libertad como para poder decirle, mirá doctora, mirá doctor, no me interesa participar en este estudio, tengo miedo, o las razones que fuesen, ¿no? Entonces es muy importante aquí también discutir, quizás esto es motivo para otra charla, cuáles son las estrategias de reclutamiento en nuestro país, porque yo creo que también hay lo que se denomina responsabilidad precontractual, y en esa responsabilidad precontractual, el investigador es clave que pueda participar también en el diseño de las estrategias de reclutamiento. El reclutamiento es una palabra que no me gusta porque es como que estamos militarizando el discurso en salud, pero es la que habitualmente se utiliza. Poco para hacer una síntesis, clave que el Código Civil haya incorporado regulaciones en cuanto a la responsabilidad de investigación clínica. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, han fracasado todos los intentos desde hace 20 años por lo menos en tener una ley nacional de investigación en salud, lo cual sería bastante necesario, digamos, para armonizar estas situaciones, como así existen decisiones sanitarias en donde es muy necesario armonizar, como puede ser, por ejemplo, la ley de trasplantes. En este caso es importante que el Código Civil, porque como ustedes saben, hacer una legislación de fondo es aplicable en todo el territorio del país. Bueno, los requerimientos, como sabemos bien, son que sea realizado el estudio, y esto es muy importante, por personas con formación y calificaciones científicas y profesiones apropiadas. Y esto es clave. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que la industria contrata en general
a médicas y médicos que más allá de, o sin tener en cuenta sus cualidades como investigadores o investigadoras, tienen alta capacidad de reclutamiento. Todos sabemos que lo que le interesa a la industria es cerrar, y mucho más en algunas estrategias de reclutamiento competitivo, que suelen ser a veces, disculpen la expresión, pero perversas, en donde hay una suerte de carrera para llegar a esa N digamos, de sujetos reclutados. Entonces es muy importante también, y aquí también intervienen los comités de ética cuando piden los currículums y la formación de los investigadores, porque esta es una exigencia ya no del ANMAT y no del Ministerio, sino del propio Código Civil. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido porque esto de alguna forma ya estaba dicho. Y esto es clave también, esta es una de las incorporaciones del Código Civil que más hemos aplaudido, porque da fuerza para poder interpretar y sostener lo que se llama el derecho post-trial. Y en donde también creemos nosotros que el investigador y la investigadora tienen que estar absolutamente comprometidos, porque las responsabilidades no terminan con el informe final, sino terminan eventualmente con que todos los pacientes que participaron en ese estudio puedan acceder al medicamento en el caso que se haya demostrado que ha sido más seguro y eficaz que los métodos comparadores. ¿Y esto por qué es importante? Porque como ustedes saben, existió y existe hoy una gran grieta, hablando de la grieta en la ética de la investigación internacional, donde hubo cláusulas de la Declaración de Helsinki, especialmente, que fueron flexibilizadas. Algunas tienen que ver con la utilización del placebo, y en este caso tiene que ver con la limitación de asegurar ese derecho a la salud. Ciencia abierta, creemos también que cualquier desarrollo de cualquier investigación tiene que generar, como también decía la doctora, beneficio colectivo, tiene que haber un aprovechamiento compartido, digamos, de los beneficios del estudio. Esto ni siquiera es justicia distributiva, es justicia conmutativa, es justicia restaurativa, como muchas veces decimos. Por lo menos aquellas personas que se expusieron al estudio y al ensayo tienen que tener derecho a gozar de los resultados de ese estudio. A mí me gustó mucho siempre este cuento de Rep, que lo explica muy graciosamente, pero con mucha contundencia. Fíjense ustedes que hay dos ratitas, y una le dice a la otra, mira, que experimenten con nosotros y nos hagan probar todos los remedios, bueno, hasta ahí te lo acepto. Pero que encima tengamos que comprarlo, me parece un abuso, ¿no? Cuando están entrando en la farmacia. Entonces creo que esto también es esencial, asegurar este acceso, y por eso aplaudimos esta incorporación al Código Civil sobre el derecho a la salud durante el estudio y finalizado el estudio. Bueno, no los voy a aburrir más con relación al consentimiento informado, más o menos el Código Civil también incorpora todo esto que estábamos diciendo. Lamentablemente, en la redacción original estaba prevista la investigación tendientes a prevenir enfermedades genéticas. Lamentablemente esto se sacó, se eliminó, y ahora hay una prohibición absoluta a investigar cuando se provoca alguna alteración genética del embrión que se transmita a su descendencia. Nos parece una prohibición excesiva, porque esto limita muchas posibilidades de desarrollo, de estudio, de investigación, especialmente para enfermedades genéticas y para enfermedades poco frecuentes. Como les decía al principio, esta nueva forma de pensar la reparación, de pensar la responsabilidad, el Código Civil también acerca algunas ideas sobre temas vinculados a esos sentidos de la prevención, ¿no? Muchas veces, como decíamos antes, ¿no? Tanto los ESAVI como el reporte de eventos adversos, los SAE en los estudios clínicos, es importante también que esos resultados, y comprometernos también con el reporte, porque acá también lo que tenemos que decir es que el reporte de eventos adversos en los estudios clínicos está bastante bien aceitado, inclusive hay comités de monitoreo internacional de seguridad de datos, pero tenemos que promover una cultura del reporte, ¿no? Eso es clave para saber qué pasa en el mundo real. Y en la prevención también recordar que la culpa de alguna forma no interesa. El tema de los investigadores y las investigadoras muchas veces renuncian, y está bien, digamos, esto no lo pueden negociar. A ver, yo no me puedo negociar con Pfizer, ser accionista de todas las patentes de los royalties por el resultado de un estudio. Eso no. Pero sí, claramente, buscar distintas alternativas que permitan promover un acceso universal. Y yo siempre recordaba, yo en tiempo de pandemia, ¿no? Pasteur, Fleming, Sal y Sabin nunca iniciaron trámite para patentar su descubrimiento, ¿no? Imagínense ustedes si Moderna, Pfizer o cualquiera de estos, o Sputnik mismo,
la baleia hubieran hecho algo así, ¿no? El mundo, viviríamos sin lugar a dudas en un mundo mucho mejor. Porque también sabemos que el mercado no se autorregula con equidad en salud. Ya como nos recordaba aquel premio Nobel, la sola aplicación de las leyes del mercado hace a los enfermos más enfermos. Los pacientes en un estudio clínico son pacientes de lujo, porque hasta les mandan un remis para ir a las visitas de estudio. Y como nos enseñaba el gran maestro Ramón Carrillo, ¿de qué nos sirven las conquistas sociales sobre la salud si estas no son accesibles al pueblo? Recordar también nosotros como Horizonte, con Paz y con todas las amigas y los amigos que conformamos la red de bioética, pensamos que este es un horizonte también a tener en cuenta, ¿no? Promover un acceso equitativo a los adelantos de la medicina, la ciencia y la tecnología, promover un rápido aprovechamiento también compartido. Y no hace falta tampoco ir tan pronto, yendo lejos. Recordemos en aquella lejana isla de Grecia, en Kos, Hipócrates enseñaba ya a sus discípulos, ¿no? La medicina es una empresa social. Y les hacía jurar también en aquel momento a los futuros médicos esto, ¿no? He venido en beneficio del paciente para liberarlo de toda injusticia y de todo agravio. Les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias, Nacho. Un lujo siempre escucharte. Bueno, hay algunas preguntas. Tengo para la doctora Estrella. Preguntan si las vacunas han logrado ser agentes con capacidad de provocar respuesta inmunitaria. Un poco debe estar enmarcado esta pregunta en un contexto de lo que se ve actualmente con las vacunas COVID y la aplicación de múltiples dosis. Doctora Estrella. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Fuerte y Sí, claro. bien, gracias. Entiendo que se refiere a las vacunas COVID respecto a una respuesta inmunitaria y duradera. Lo que es importante decir con respecto a lo que tiene que ver con vacunas COVID es que es una historia que venimos transitando simultáneamente y que venimos construyendo en la medida que va pasando la pandemia. Lo que sí podemos asegurar es que del mismo modo que otras vacunas, como sucede con antigripal, las vacunas COVID lo que han logrado es revertir, digamos, la historia y el impacto que tiene COVID en la población respecto de disminuir las complicaciones, y esto es lo que se busca. En algún otro término, la transmisibilidad, pero claramente es una respuesta que estamos construyendo. Hasta aquí la respuesta inmunitaria ha requerido algún refuerzo, algún booster, y lo que sí sabemos es que probablemente se trate y que uno apueste o acierte en lo que se refiere a una respuesta inmunológica híbrida. Esto significa algo de vacuna y algo de cursar una enfermedad que claramente va a ser mucho más leve en una persona vacunada e inmunizada que en una que no lo es. El riesgo de complicaciones va a ser claramente mayor en una persona que no esté inmunizada y, por supuesto, si presenta alguna comorbilidad. Una pregunta para el doctor Maglio. La obligación de medios de la cual hablabas, ¿puede ser tomada como de pequeños actos de resultado en sí mismos? Bueno, yo creo que en realidad me parece que sería cuestión de poder discutirlo más profundamente, pero se me ocurre que esa obligación de medios, que es la obligación principal, tiene que ver con un actuar, con el despliegue, digamos, de una actividad. Por eso en la redacción original de Maceo y Tun, retomada en el derecho argentino por Güeres, creo que tiene ese significado. Pero, como dije, yo creo que hay obligaciones accesorias que son de resultado, donde claramente hay un compromiso de resultado. Puede haber actos que tengan que ver con la promesa de resultados y que en definitiva puedan traducirse en una obligación genérica de medios, pero creo que cualquier, digamos,
arqueología que uno haga en términos de responsabilidad conducen a la misma respuesta. Cuando hay comprometido un resultado, las eximentes claramente se limitan. Yo les pido disculpas, pero si hay una preguntita más porque me están esperando, yo había avisado que me tenía que ir, pero si no lo toman a mal, si hay alguna preguntita más, Alan, yo con todo gusto la puedo contestar ahora. Bueno, ¿te querés que te la haga yo, Nacho? Bueno, vos ya te tenés que ir o te queda un segundito más. Sí, cómo no, una pregunta más, por favor. Hay una pregunta, si te parece que es correcto imponer pases sanitarios no siendo obligatoria la vacunación. Bueno, a ver, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Primero, la vacuna no requiere ningún consentimiento, porque ninguna vacuna requiere consentimiento. Esto está previsto en la ley de vacunas, digamos. El consentimiento se requiere en ensayos clínicos o para algunas circunstancias particulares donde la ley así lo exige. Pero vos fíjate que el tema de la obligatoriedad o no, y si está en fase experimental, creo que la doctora Estrella lo explicó muy bien. Las vacunas, aunque se hayan aprobado bajo una situación de emergencia, tienen la suficiente evidencia sobre su perfil de seguridad. Fase 2 estudia seguridad, fase 1 seguridad y fase 2 seguridad y eficacia. Con lo cual, ya hay harto evidencia sobre la seguridad y la capacidad, como bien decía la doctora, de prevenir mortalidad asociada a COVID. Dicho esto, muchos países optaron por implementar el pase sanitario. El caso, por ejemplo, de Francia mismo, de Italia, Inglaterra. Pero fíjense ustedes que cuando menguaron ahora las características pandémicas, acaba ahora Francia de suspender la aplicación del pase sanitario, inclusive para actividades recreativas como los restaurantes. Entonces yo creo que todo hay que ir viéndolo también a medida en la dinámica pandémica, ¿no? Yo creo que en algún momento, cuando claramente hay evidencia suficiente del perfil de seguridad y eficacia de las vacunas, bueno, alguna situación, digamos, en cuanto a la restricción debería haber, pero también respetando siempre a aquel que no quiera vacunarse, es el gran dilema. Aquel que no quiera vacunarse, bueno, tendrá limitadas algunas actividades, porque creo que un requisito mínimo de la ética es estar convencido de que no todo da lo mismo y no todo da igual, ¿no? Gracias, Karina. Bueno, gracias a vos, Nacho. Gracias por todo. Les pido mil disculpas, pero yo 7:30 tenía que terminar, me están esperando. Muchas gracias, Alan, a todos, Orlando, Lucas, Leonardo. Un abrazo grande y gracias por todo. Gracias a vos, Nacho. Otro abrazo gigante, hermosa tu charla. Muchas gracias. Bueno, seguimos con preguntas para la doctora. Doctora, hay una doctora de Rosario que escribe en el chat: el problema es que el profesional de la salud denuncia el ESAVI, que generalmente no sucede y no hay vigilancia activa. Y sigue diciendo que por más que el paciente lo pueda hacer y esté habilitado, le resulta muy difícil porque el sistema es muy difícil. Entonces pregunta, ¿cuántos reportes de ESAVI hay hasta el presente? El sistema de vigilancia de ESAVI es algo que ha sido, digamos, que ha sido fortalecido en estos últimos 2 años en el contexto de pandemia. Claramente es perfectible y hay mucho por mejorar. Sin embargo, para el último informe de diciembre que ustedes tienen disponible en la página de CONASEBA del Ministerio de Salud, son 54.719 reportes sobre 48,5 millones de vacunas aplicadas, lo que hace una tasa de algo así como 112 reportes cada 100.000 vacunas, y de esos el 3% se reportó como graves. Luego, esto habla del reporte de eventos, no de la asociación o no, digamos, a la relación causal, ¿no? Y en ese sentido es muy importante, digamos, saber que los profesionales de la salud, a partir de todo lo que ha sucedido en pandemia, tienen la posibilidad no solamente de notificar en ANMAT, sino en la plataforma CISA, que es una plataforma del Ministerio de Salud que permite, digamos, ingresar sin la necesidad de tener usuario ni contraseña, y que todos los profesionales han ido, digamos, notificando en ese lugar
de manera que verdaderamente es la primera vez en la historia de la salud pública nacional que este número de reportes ha sido, digamos, tan robusto, tan importante, y lo que ha hecho crecer la vigilancia en ese sentido. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta. La doctora definió al inicio las vacunas como agentes capaces de provocar una respuesta inmunitaria y duradera. ¿Cree que las vacunas contra el COVID-19, inclusive con varias dosis, han logrado este objetivo? Yo creo que esta ya la respondiste, ¿no? Esta la respondimos, fue la primera. Sí, sí. Claro. Después dijo que el riesgo de someterse a la vacunación es menor que exponerse a contraer la enfermedad. ¿Entiende que este razonamiento es válido en el caso de niños cuando la tasa de supervivencia de COVID es el 99,9973% para su franja etaria? Sí, este concepto aplica para todas las vacunas en general, y lo que tiene que ver con, especialmente con lo que sucede en pandemia y con COVID-19, está ligado estrictamente a lo que uno interpreta en el concepto de inmunidad de rebaño, porque se sabe que si bien las vacunas de COVID no evitan las reinfecciones, y eso está a la vista, porque además el comportamiento de la pandemia con la aparición de variantes y la disminución de algunas sensibilidades, esto ha sido una realidad, sí es real que disminuyen en cierta proporción la tasa de transmisibilidad, de manera que esto, digamos, aplica independientemente de que las formas sean más leves en los niños, inclusive en algunos hay un estudio reciente, digamos, hecho en la ciudad de Puerto Madryn, donde habla de que en la primera ola los niños tuvieron, inclusive asintomáticos, hasta un 45% de seroprevalencia positiva, es decir, 45 niños cada 100 de la encuesta epidemiológica de seroprevalencia que se hizo tuvieron anticuerpos positivos para COVID, y aún todavía no se había implementado el plan de vacunación. Sí da cuenta de que la vacunación de toda la población en todas las franjas etarias contribuye a la disminución de la transmisibilidad, y ese es un poco el sentido de la indicación de la vacuna en los más jóvenes, sobre todo en la población infantil. Gracias, doctora. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el seguimiento que se ha hecho a la vacunación? Muertos, vacunados, efectos adversos, sobre todo porque este estudio debe llevar varios años. El estudio referido a ver... La pregunta dice así, ¿cuál es el seguimiento que se ha hecho a la vacunación? Muertos, vacunados, efectos adversos, sobre todo porque este estudio lleva varios años. No sé a qué se refiere, sino supongo que a qué estadística se está teniendo en cuenta o cuál es el seguimiento que se está teniendo en cuenta. Si esto está referido, entiendo que a las vacunas en general, porque claramente vacunas de COVID, el seguimiento de lo que es la vigilancia de vacunas COVID inicia con el plan de vacunación, y lo anterior tiene que ver con una historia muy cortita, porque las vacunas de COVID comienzan, digamos, a producirse o a investigarse a partir del inicio de la pandemia. O sea que entiendo que esto debe ser referido a las demás vacunas en relación a las 20 que tenemos incluidas en calendario, y esto claramente tiene la misma antigüedad que tiene el programa de inmunizaciones a nivel nacional, y los eventos adversos severos y la mortalidad se investiga, se estudia, y por supuesto que con el tiempo se han ido haciendo más robustos los sistemas de vigilancia, y esto tiene que ver con la lógica de entendimiento de lo que significa la vigilancia epidemiológica como una herramienta de gestión de los programas. Entendemos que pandemia ha sido como la bisagra para todo esto, para lo que tiene que ver con la vigilancia de los eventos de morbilidad, de mortalidad. Es la primera vez que Argentina puede dar cuenta de la mortalidad por fuera del sistema de la estadística tradicional en relación a la pandemia, y además es la primera vez que puede tener un sistema de vigilancia, digamos, tan sensible como fue el de la pandemia. Habida cuenta y considerando que la vigilancia tiene que ver con lo que se ve, y con lo que se reporta, que es un reflejo de la realidad, pero que no es representativo en el 100%. De manera que esperamos que esto que ha venido sucediendo
en los últimos 2 años sea una herramienta que permita fortalecer los sistemas de vigilancia, tanto para vacunas como para otros eventos relacionados a programas de salud, que permitan ir mejorando la gestión de los programas y la calidad de los números en ese sentido. Perfecto, muy claro. Hay una última pregunta que dice, ¿considera usted que el plan estratégico comunicacional sobre la beneficencia de la vacunación es el correcto? Siempre nos quedan deudas pendientes respecto de la comunicación, que ha sido el talón de Aquiles, creo que a lo largo de la historia de la salud pública, y con el avance de la tecnología y de la comunicación en redes, siempre queda el sinsabor de que la comunicación no es suficiente. Sin embargo, la comunicación que está disponible sí entendemos que es clara, tiene conceptos que permiten, digamos, aclarar muchas dudas en la simple lectura. Sin embargo, en ciertas oportunidades, tal vez la mayoría, no se encuentra accesible o no se interpreta de la manera que se pretende. Muy bien, doctora, la última y la liberamos porque ya estamos cerca del horario, no sé si va a surgir alguna otra pregunta, pero si usted podría informar la cantidad de muertos por COVID en 2020 sin vacunas y en 2021 con vacunas. Sí, eso es una placa que yo les mostré. Lo que les puedo contar es respecto de una semana. Podemos comparar una semana epidemiológica, así la llamamos, que básicamente es una semana común. Cada una de ellas en el calendario tiene un número, y lo que nosotros vimos en pandemia, por ejemplo, en semana 22, esto significa que el 31 de mayo del 2021 y el 5 de junio del 2021 fallecieron 4.354 personas. Y en la semana 20, esto es sin vacunas o con una dosis, con menos de 30 días de aplicada la vacuna, porque esto estamos en mayo y ya habíamos iniciado, digamos, estábamos en los inicios de la vacunación del 2021. Y en el 2022, cuando analizamos en esta tercera ola, Omicron concretamente, en la semana 8, es decir, entre el 20 de febrero y el 26 de febrero del 2022, fallecieron 226 personas. Creo que esto da cuenta de la efectividad a las claras del impacto que ha tenido el plan de vacunación en la población en el contexto de la pandemia. ¿Y por qué se hace un estudio así sesgado de semanas y no se informa el número anual? No, yo le di el ejemplo. El número total es acumulado, pero esto es para que podamos comparar momentos temporales. Pero sí, es acumulado, tal cual. Uno lo hace acumulado por periodos, ¿sí? Esto puede ser 2020, 2021, 2022, esta información está disponible y claramente esa es la proporción para que ustedes tengan una dimensión. Y este es un número que todavía no está cerrado, porque lo que sí sucede con mortalidad es que muchas veces esos números varían en volúmenes muy grandes periódicamente, porque todo el tiempo las direcciones de estadística provinciales están trabajando en lo que significa, nosotros llamamos limpiar el dato, ¿sí? Se trabaja con los certificados de defunción, que llegan a las direcciones provinciales desde los registros civiles de cada una de las localidades. Ese trabajo, piensen que, digamos, demora, no es como el internado, que uno puede tener un sistema de alerta mucho más rápido y ágil, y ese número va variando, pero claramente la proporción es esa. Digamos, ha disminuido drásticamente la mortalidad, y en la medida en que va pasando el tiempo y vamos mejorando la cobertura de vacunación, eso se va demostrando de esa manera. Claro. Bueno, perfecto. Hay un comentario que dice, no puede comparar semanas epidemiológicas tan diferentes, junio contra febrero, porque no hay grupo control si la inmunización es una intervención.
Esto es un comentario, no Sí, sé si- podemos compararlo, son picos de pandemia, ¿sí? Son semanas de alta circulación viral, y sí podemos dar cuenta de esto porque lo que mostramos es que sin una intervención y con una intervención claramente no es el mismo escenario. Es decir, al inicio de la segunda ola sería, al inicio de la segunda ola, sin el plan de vacunación o con un plan de vacunación incipiente, con una disponibilidad limitada de vacunas, con la mayor parte de la población sin vacunar, la mortalidad era esa. Y a un año, o a menos de un año de ese momento, con la intervención de la vacuna, claramente el número de personas que fallecen es totalmente diferente, ¿sí? Ustedes piensen que nosotros estamos trabajando la mortalidad siempre mayoritariamente asociada a comorbilidad, es decir, las variables que se comparan son las mismas, ¿sí? Entonces, la edad, la obesidad, la diabetes son variables que no cambian, y lo que sí cambian es el estado vacunal de un individuo. ¿Está vacunado o no está vacunado? Esquema incompleto, esquema completo. Claro. Bueno, muy bien. Yo no hay más comentarios, salvo que, bueno, esta última diciendo que las temporadas son completamente diferentes porque en julio es pleno invierno y hay más altas tasas de infecciones, mientras que en febrero es pleno verano, pero bueno, es un comentario a la pregunta que habían hecho antes. Lo que pasa es que son dos, es atinado el comentario en un contexto no pandémico. Pero aquí tenemos en julio un pico pandémico que fue la segunda ola, y en febrero de este año, enero-febrero, la tercera ola. Es decir, que son comparables porque lo único que circulaba en ese momento era el virus de SARS-CoV-2. Perfecto. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo. Le cedo la palabra a Alan para cerrar el conversatorio. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Nuevamente que estamos realizando estas actividades, estos conversatorios. El objetivo que nos estamos planteando es que todos los meses podamos tener un conversatorio y formar una agenda de temas de interés. Por favor, aquellos que nos pueden estar siguiendo por redes, estén pendientes del anuncio de la agenda de actividades que vamos a ir lanzando para poder sumarse a estos conversatorios. Y desde ya que a través de nuestra página de Facebook invitamos a todos aquellos que quieran sumarse a la red, que nos dejen mensaje por allí, que vamos a ir invitándolos y ir tomándolos. La red funciona como un importante grupo de abogados que están especializados en derechos de la salud, bioética, discapacidad, hospitalario y prehospitalario. Integran la red funcionarios, abogados de pie y judiciales e investigadores, un equipo de primera. Aproximadamente estamos presentes en 13 provincias con la ambición de llegar a cubrir todas las provincias de la nación. Llegamos hoy hasta Chubut, desde Jujuy hasta Chubut, desde San Juan hasta la costa atlántica. Bien, muchas gracias a todos y ha sido un gusto tenerlos aquí. Un fuerte abrazo federal para todos. Muchas gracias, en especial a los disertantes y a todas las preguntas que han respondido tan amablemente, y fue una tarde muy buena para todos, así que gracias, Alan, por este espacio, siempre te lo agradecemos porque sos el motor fundamental, y a todos los que participaron de este evento. No dejemos afuera del agradecimiento a Lucas, por favor, que también, coequiper fundamental. Es verdad,
es verdad. Bueno, Pero un hay que abrazo. agradecer a todo el equipo, porque es un equipo muy, muy fortalecido en todo el país, así que la verdad que... Pero principalmente gracias a los expositores que nos dieron su tiempo y toda su sapiencia para participar todos y para sacarnos las dudas en estos temas. Gracias a ustedes por Muchísimas la gracias invitación. a ustedes. Bueno, nos vamos despidiendo. Adiós. Adiós, hasta la próxima.